es Ana Guijarro y formo parte del Departamento de Comunicación de IT Governance España. Antes de comenzar este seminario, me gustaría agradecerles su asistencia y desear que les sea de utilidad. Solo indicar que sus micrófonos están silenciados para la correcta construcción del seminario web, pero pueden escribir sus consultas en el cuadro de texto que aparece en sus pantallas. Este seminario web, como he dicho, está siendo grabado y una vez finalizado les enviaremos un email con el enlace para que puedan volver a verlo. Permitidme presentarle en una frase nuestra compañía. En IT Governance somos líderes mundiales en materia de seguridad de la información, protección de datos, ISO 27001 y ciberseguridad. Contamos con un gran número de productos y servicios para cumplir con todas estas normativas y más de 15.000 profesionales en toda Europa ya han realizado sus cursos RGPD con nosotros. Sin más preámbulo, os invito a disfrutar del seminario web. A continuación, nuestro formador y consultor Alejandro Sanzmarín os guiará por el Reglamento General de Protección de Datos y al final habrá un amplio turno de preguntas y respuestas. Os animo a preguntarle todo lo que necesitéis saber. Solo tenéis que escribir vuestra pregunta en el cuadro de texto que aparece en vuestra pantalla durante o al final del seminario web, ya que vuestros micrófonos están silenciados y no podréis hablar. Alejandro os responderá encantado. Ahora sí, doy paso al seminario web y a Alejandro. Espero que lo disfruten. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver varios puntos del reglamento, tales como transferencias internacionales, principios, consentimiento, privacidades del diseño y primeros pasos a la hora de acometer la adaptación al RGPD. También comentaré brevemente la última hora en el panorama legislativo y, como ha dicho mi compañera, tendremos 10 minutos a 15 minutos al final para resolver vuestras preguntas. El RGPD es muy ambicioso a la hora de proteger los derechos y libertades de los residentes europeos y ejemplo de ello es la extraterritorialidad a la que están sujetas aquellas organizaciones establecidas fuera de la Unión Europea. Es importante tener en cuenta que el reglamento tiene dos objetivos fundamentales. El primero es facilitar el libre movimiento de los datos, creando un régimen de protección de datos coherente en toda la Unión Europea, y el segundo objetivo es proporcionar un marco que refleje de forma más precisa la manera en que usamos los datos hoy en día y, por lo tanto, proteger mejor nuestros derechos y libertades. Esto nos lleva al siguiente punto en el que me quiero centrar. En primer lugar, el reglamento abarca a los responsables y encargados cuyo principal establecimiento, que normalmente va a ser la sede de la empresa, esté localizado en la Unión Europea independientemente de dónde se lleve a cabo la actividad de tratamiento en sí. Esto significa que un responsable que externaliza su actividad de tratamiento fuera de la Unión Europea, como Estados Unidos o India, no queda fuera del alcance del RGPD. El reglamento también es de aplicación a cualquier actividad de tratamiento relacionado con bienes o servicios destinados a individuos dentro de la Unión Europea, es decir, residentes, independientemente de si estos están sujetos o no a pago, así como también el control del comportamiento de esos residentes europeos, como podría ser, por ejemplo, la utilización de cookies o tecnologías similares. Evidentemente, hoy en día no existen fronteras, digamos, al uso en lo relativo al tratamiento de datos y es crucial entender las limitaciones a las transferencias internacionales. Como podéis ver, existen actualmente 3 mecanismos a la hora de llevar a cabo este tipo de tratamiento de forma legítima. En lo relativo a las transferencias basadas en una decisión de adecuación, establecen que solo se podrá transferir datos a un tercer país, esto es fuera del espacio económico europeo, si existe un nivel de protección adecuado. Es algo que decide la Comisión Europea, siendo el último país, por darles información, en sumarse a la lista Japón, que por cierto esta lista la podéis acceder a ella en la página web de la Comisión Europea. En cuanto a las transferencias sujetas a garantías adecuadas, esencialmente este es el caso en el que las transferencias están sujetas a un instrumento legalmente vinculante y aplicable entre distintas organizaciones. Un ejemplo serían los contratos modelo y las cláusulas contractuales tipo, que son adecuados para transferencias de punto a punto. Y estos son aprobados siempre por la Comisión y si no se modifican en ninguna forma, en ninguna cláusula, se pueden utilizar para transferir datos a nivel internacional de una empresa a un tercer país.
En cuanto a las normas corporativas vinculantes, estas son bastante semejantes a lo anterior en lo que al concepto se refiere en relación con los contratos y las cláusulas tipo de las cuales estábamos hablando, excepto que solo pueden utilizarse para transferencias internas dentro de un mismo grupo de entidad empresarial u organismo. En otras palabras, si tienen una organización global y una de sus filiales está ubicada fuera del espacio económico europeo, pueden compartir información personal con esa filial del tercer país mediante el uso de normas corporativas vinculantes que, para que tengan validez, deben ser aprobadas por la autoridad de control principal. La ventaja de esto es que una vez que las normas corporativas vinculantes han obtenido la aprobación de la autoridad de control principal, se vuelven vinculantes en todas las entidades de sus organizaciones en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Los principios recogidos en el artículo 5 son, por decirlo de alguna forma, los pilares fundacionales sobre los cuales debe descansar el proyecto de cumplimiento normativo de cualquier organización, así como el núcleo de esa cultura de privacidad que siempre debe intentar crearse y fomentarse dentro de la empresa. En lo relativo al primer principio, el concepto de licitud del tratamiento, requiere simplemente tener una base legal sobre la cual justificar el tratamiento de datos personales. Existen 6 bases legales a las cuales podemos atenernos, recogidas en dicho artículo 6, y además la organización debe publicar de forma transparente lo concerniente a dicho tratamiento y queda vinculado legalmente a dicho comunicado, que es lo que se da típicamente en forma de aviso o política de privacidad, habiendo de actuar de acuerdo con lo establecido. El segundo principio, como podemos ver, es conocido como, o se entiende por los profesionales, es comúnmente referido a él como limitación del tratamiento. Y refleja el deber de que cada actividad de tratamiento de datos ha de estar ligada a una finalidad o finalidades específicas. Dicha finalidad deberá estar registrada adecuadamente y no se podrá dar un uso diferente a dichos datos. Para ello, es necesario llevar a cabo un ejercicio de mapeo exhaustivo que refleje los diferentes escenarios empresariales en los cuales se usen datos y que será parte de su registro de actividades de tratamiento. Además, se necesita que se desarrollen documentos internos que instruyan a los diferentes departamentos sobre qué y qué no se puede hacer con determinados datos. El tercer punto hace referencia al principio de minimización de datos. Esto quiere decir que no se pueden tratar más datos de los estrictamente necesarios para un determinado tratamiento, para una determinada actividad de tratamiento. Una forma de cerciorarse de que esto se da en su organización es revisar el inventario de datos con cada responsable de departamento y asegurarse de que no se recojan o usen datos que sean prescindibles para las actividades que están siendo llevadas a cabo. Por supuesto, antes de llevarse a cabo un proyecto nuevo se debe hacer un análisis adecuado para asegurarse de ello, como podría ser, por ejemplo, una evaluación de impacto relativa a la privacidad, sobre la cual, por cierto, hablaremos un poquillo más adelante. El cuarto principio, relativo a la exactitud de los datos, exige a las organizaciones tomar las medidas necesarias para asegurar que los datos de los interesados se mantienen actualizados. Un ejemplo serían los mensajes que aparecen de vez en cuando dentro de nuestras aplicaciones bancarias, que precisamente tratan de asegurarse de ello, al margen de ser parte también de las medidas técnicas y organizativas que se presupone que un banco tomaría para cumplir con la obligación de mantener los datos seguros, como podéis ver, y bueno, aprovecho ahora para mencionarlo en el sexto principio en la diapositiva. Otro ejemplo, para cumplir con el principio de exactitud, sería la facilitación de un perfil de usuario donde los interesados pueden modificar sus datos, o la existencia de un método de contacto como un correo electrónico, línea telefónica, etc. El quinto principio, o principio de limitación del almacenamiento, requiere que, sencillamente, cuando ya no se necesiten los datos para la consecución de la finalidad a la cual estaban estrictamente ligados,
estos deben ser borrados, a no ser, por supuesto, que exista una obligación legal que determine un periodo de almacenamiento superior. Y por último, es necesario resaltar a lo que los profesionales nos referimos como el principio de responsabilidad proactiva o el pseudoprincipio de responsabilidad proactiva, que si bien no está recogido en esa lista del artículo 5 del RGPD, es considerado y es introducido en el primer párrafo del artículo como un principio que establece la obligación de poder demostrar cumplimiento con dichos principios del artículo 5, para lo cual es fundamental documentar todo debidamente. Pasamos a hablar del consentimiento, que es, por supuesto, el método más conocido a la hora de legitimar un tratamiento, pero no siempre necesariamente el más indicado. Y es preciso mencionar que existen otras 5 bases legales en el artículo 6, aunque no vayamos a entrar a hablar de ellas. Por lo tanto, en lo que se refiere al consentimiento, existen nuevos requisitos. Estos serían, por ejemplo, la carga del consentimiento la arrastra ahora el responsable, mientras que con la Directiva de Protección de Datos era el interesado el que tenía la responsabilidad de demostrar que había dado o no su consentimiento al responsable. Y, por lo tanto, deben llevar un registro y es posible que tengan que actualizar sus procesos para garantizar que el momento y la manera en que se dio el consentimiento están debidamente registrados. Si se basan en el consentimiento por escrito, debe quedar claro exactamente para qué se da el consentimiento y este tiene que ser inteligible y fácil de entender, o de lo contrario el consentimiento no se va a considerar vinculante. El consentimiento debe darse además libremente y debe ser tan fácil retirar el consentimiento como darlo, y esto implica que deben asegurarse de que exista un mecanismo que lo facilite. Por ejemplo, si el consentimiento se dio marcando una casilla de verificación, entonces las organizaciones deben asegurarse de que los interesados, de que las personas puedan simplemente desmarcar esta casilla para retirar su consentimiento de la misma manera. Lo que no es válido es presentar casillas de verificación marcadas por defecto, ya que debe haber una acción afirmativa que demuestre el consentimiento, y tampoco debe considerarse el silencio o inactividad como consentimiento, como por ejemplo ocurría hasta ahora con las cookies en las páginas web. Y además no debe de mezclarse la recogida del consentimiento con otros temas como los términos y condiciones de uso del servicio, y es preciso que, por lo tanto, se dé por separado y que sea granular, no viéndose forzado el interesado a consentir a varias finalidades a la vez, sino que pueda tener control sobre qué consiente y sobre qué no. También mencionar que tenéis que prestar especial atención a aquellos tratamientos que estén dirigidos a tratar datos de niños, que, como podéis ver, en España se exige que sea el padre o tutor legal quien dé consentimiento cuando el niño sea menor de 13 años, y esto es según la actual propuesta de nueva LOPD que se está desarrollando para adaptar el reglamento, de lo cual hablaremos también un poquillo más adelante. La siguiente diapositiva que os voy a mostrar refleja un ejemplo visual del consentimiento de conformidad con el RGPD. Como podéis ver, se obtiene por separado y contaríamos con la información mínima exigida en el artículo 13 del reglamento. Está ligado a una finalidad específica y utiliza un mecanismo de opt-in que registra cuando el interesado ha consentido al tratamiento y que además tiene la consideración de acción afirmativa. El hecho de poder consentir a unos sí y a otros no quiere decir, como he dicho antes, que dicho consentimiento va a ser granular y el interesado no se vería forzado a consentir de finalidades diferentes a la vez, sino que tiene un control sobre ello. Y además podríamos navegar por el aviso y obtener más información sobre tales entidades y dicho tratamiento, y siempre tendríamos la opción de acudir fácilmente a la Política General de Privacidad a través de un hipervínculo. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la privacidad desde el diseño, que no es nueva como concepto, aunque sí como obligación legal, y lo es por un muy buen motivo, y es que resulta efectiva a la hora de asegurar cumplimiento normativo respecto a nuestros derechos y libertades en materia de privacidad y protección de datos. Y no voy a leer el artículo, lo que quiero es que os quedéis con la importancia de desarrollar una estrategia de privacidad desde el diseño e implementarla en todos los niveles de la organización. El objetivo
es asegurar que los principios de protección de datos mencionados anteriormente estén presentes en el diseño de nuevos proyectos o servicios ofrecidos a los usuarios, ya sea una aplicación móvil, compra de productos por Internet, la contratación de un servicio de paquetería, etcétera, etcétera, en cualquier tipo de proyecto o de servicio. Así como, por supuesto, el cumplimiento de todos los requisitos del reglamento y demás leyes de privacidad y protección de datos. Esto requiere que se tenga en cuenta la privacidad de las personas antes, y esto es muy importante, antes de diseñar dichos servicios o llevar a cabo cierta actividad de tratamiento, con la certeza de que dicho tratamiento será diseñado con proporcionalidad y necesidad como banderas a la hora de llevarse a cabo. Y para ello debemos identificar qué medidas técnicas y organizativas son necesarias para cada actividad en particular, teniendo en cuenta, como podéis ver en la diapositiva, la naturaleza, ámbito y contexto del tratamiento, lo que nos llevará eventualmente a identificar posibles riesgos y, consecuentemente, los controles a implementar. Para ayudarles a entender un poco mejor esto, quería mostrarles los principios fundacionales de la privacidad desde el diseño, que es la filosofía o buena práctica que he mencionado antes, en la cual está basado el artículo 25 del Reglamento General de Protección de Datos. Y si recorremos esta lista, deberíamos de quedarnos con que deberíamos entender que es necesario hoy en día un cambio en la forma de afrontar los retos de la protección de datos y hay que pasar de un modelo empresarial reactivo a uno proactivo. Hay que identificar los riesgos antes de que puedan ocurrir para que estos no se lleguen a materializar. Y esto debe comenzar, sin duda, con un reconocimiento explícito y firme por parte de la alta dirección y que demuestre un compromiso además sólido a la hora de invertir recursos para ello. También, si hablamos de privacidad por defecto, los datos personales de las personas deben estar protegidos desde el principio, de modo que si un interesado no hace nada, dichos datos estén protegidos por defecto y de acuerdo con los principios en la protección de datos. Una persona no debería tener por qué tomar ningún paso extra para proteger su privacidad, sino que esta tendría que estar protegida ya desde el principio. Y esto es lo que quiere reflejar este principio. Después, debemos diseñar sistemas y servicios de forma que cumplan con la normativa e implementen los principios íntegramente en el servicio o producto y no de forma extra, al margen de dicho servicio, ya que al fin y al cabo somos nosotros los que vamos a decidir las funcionalidades y los métodos de tratamiento de dichos datos, ¿no? Y por lo tanto, esto es posible y solo se necesitan, por decirlo de alguna forma, procesos internos de control de calidad que nos faciliten la gestión de proyectos de forma eficiente. Privacidad desde el diseño, además, debe entenderse como un enfoque que permite que todos los intereses legítimos de una empresa puedan ser alcanzados y que acomoda a todos ellos evitando falsas dicotomías como privacidad versus seguridad, no se pueden obtener todos los elementos, etc. Sí que se puede alcanzar una funcionalidad completa para todos sus componentes sin sacrificar ninguno de estos. Y al haber implementado privacidad desde el diseño en el sistema antes, como he mencionado antes, de que el primer elemento de información haya sido recogido, la seguridad de los datos personales será de principio a fin durante todo el ciclo de vida de los datos personales. Esto quiere decir desde que el dato entra en la organización hasta que el dato muere, por decirlo de forma sencilla. Y esto tiene gran importancia ya que sin privacidad sí que puede existir seguridad, pero la verdad es que sin seguridad no existe privacidad para los datos personales. Mencionar además que los actores involucrados deben de ser capaces de acceder de forma transparente a la información relativa al tratamiento y los responsables deben de demostrar que están tomando medidas necesarias y actuando en concordancia con los objetivos, promesas y valores indicados, ¿vale? Las medidas tomadas deben ser diseñadas, por lo tanto, con el interesado cuyos datos son tratados en mente. Hay que ponerlo en el centro de la ecuación, de forma que se dé un alto nivel de control a la persona en cuestión, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades cuando se diseña el servicio. Esto se trata de poner a la persona y sus derechos en el centro de la cuestión, no de evitar riesgos a la organización. Cuando hablamos de riesgos de privacidad, algo muy común que vemos en nuestros clientes es que ellos piensan en riesgos para la organización.
Y esto es una ley que trata de proteger las libertades de las personas. Por lo tanto, hay que poner a la persona en el centro. Evidentemente, si no existe un riesgo de persona, eso se va a traducir en cero riesgo o un nivel de riesgo bajo para la organización. Pues bien, a la hora de llevar a cabo todo esto a la práctica, los profesionales disponemos de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos o EIPDs, como herramienta que ha de ser integrada en los procesos empresariales. Por ello, otra vez, los han decidido incluir la obligación de llevar a cabo EIPDs cuando se estime que los riesgos para las personas son altos. Y si bien es verdad que el RGPD no especifica cuándo se considera un riesgo alto, sí que se entiende que será cuando se está desarrollando una tecnología o servicio nuevo, es decir, que es la primera vez que la organización lo está llevando a cabo o cuando se van a tratar datos pertenecientes a las categorías especiales, como aquellos relativos a la salud, entre otros, así como el control del comportamiento de forma sistemática de personas a gran escala, como podría ser la elaboración de perfiles, el uso de cookies y otro tipo de tecnologías de rastreo del comportamiento de usuarios en la web. Entonces, debe llevarse a cabo una EIPD, aunque deja a las organizaciones la facultad de decidir cuándo existe un riesgo alto y cuándo no. Evidentemente, estamos esperando a que se den directrices por parte de los legisladores y de las autoridades de control para que podamos entender cuándo existe un riesgo alto según su criterio. Sin embargo, os diré por experiencia que es mucho más práctico el realizarlas siempre que se empiece un proyecto nuevo, a no ser que se trate de una actividad de tratamiento puntual o dicho proyecto similar ya haya sido realizado con anterioridad y, por lo tanto, los riesgos ya han sido identificados en el pasado. Además, esto es muy aconsejable y necesario en muchas situaciones porque se necesita, pues, será el hecho de que al repasar aquellas actividades de tratamiento y realizar una EIPD con carácter retroactivo, esto nos facilita el poder poner remedio allí donde sea necesario. Como veis reflejado en la parte derecha de la diapositiva, esto se trata de un proceso iterativo. Y sí que me gustaría hacer hincapié en que tienen que acostumbrarse a ver la EIPD como un documento vivo que viaja durante el ciclo de desarrollo del proyecto y se adapta a dicho desarrollo, reflejando así los cambios de dicho proyecto en forma de nuevos riesgos que son identificados en un momento determinado y añadiendo controles de mitigación donde sea necesario. Esto, además, dejará constancia de que se han hecho los deberes, ya que documentará en forma de diferentes versiones de una misma EIPD la lógica detrás de cada una de las funcionalidades y características del servicio o producto, de manera que se pueda demostrar esa necesidad y esa proporcionalidad que siempre deben de estar presentes en cada tratamiento de datos de carácter personal. Y quizás el reto esté en integrar esto en los procesos de calidad del negocio en cuestión, a la hora de desarrollar nuevos servicios y, por supuesto, a la hora de tomar medidas para que no existan errores humanos y dichos controles o acciones de mitigación no pasen desapercibidas. Por eso, debería de convertirse en requisito empresarial el aprobar las diferentes versiones de la EIPD en cada hito del desarrollo como condición para que el proyecto vea la luz verde y pueda continuar su viaje hacia el siguiente hito, como podéis ver en la representación en la parte baja de la diapositiva. Y por último, cuando el proyecto ve la luz, se debe de seguir monitorizando el uso interno de los datos para las diferentes finalidades específicas en la EIPD. Y cuando se produzca una actualización o un cambio en el servicio que afecte a la naturaleza de los datos tratados o al conjunto de finalidades o usos que se le dé a esos datos, se debe repetir el proceso de evaluación reflejando dicha actualización. Es un proceso repetitivo y que se va transformando en el tiempo. Ahora, me gustaría también, como parte de este seminario online, daros la última hora, relativamente, sobre la nueva LOPD y el Reglamento de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas, también conocido como Reglamento de Privacy. Prestación al proyecto de LOPD para adaptar la antigua LOPD, que ahora mismo no es aplicable, ya que fue derogada por el RGPD el
el pasado 25 de mayo, la famosa fecha, ya que este es de aplicación directa sin necesidad de transposición. Y en las últimas semanas fue aprobado un decreto ley con urgencia para adaptar aquellas disposiciones del RGPD que son necesarias para la correcta aplicación del reglamento en España. Este, como podéis ver, solo consta de 3 capítulos relativos al régimen sancionador, los poderes de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos y procedimientos relacionados con la vulneración del RGPD. Por otro lado, la actual Directiva de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas, conocida también como la Directiva Cookie, debía ser reemplazada por un nuevo Reglamento de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas que tiene como objetivo asistir al RGPD en la protección de la privacidad de las personas en las comunicaciones electrónicas y actualmente se prevé que el Consejo Europeo continúe su trabajo junto con la Comisión y el Parlamento tras el Brexit en la primavera del año que viene y, por lo tanto, lamentablemente, no se espera que sea efectivo y aplicable hasta principios del año 2020. Este reglamento, en principio, ampliará el alcance de la actual directiva para incluir a servicios funcionalmente equivalentes a los servicios de telecomunicaciones tradicionales y, por lo tanto, incluyendo los servicios OTT o de libre transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de Internet, sin la implicación de los operadores tradicionales en el control o distribución del contenido, como por ejemplo servicios de mensajería instantáneas y el Internet de las Cosas o IoT, como pueden ser aplicaciones móviles y productos conectados que ustedes puedan tener en vuestra casa, por ejemplo. Antes de pasar a responder a las dudas que hayan ido planteando, me gustaría daros a modo general una lista no exhaustiva de pasos a tomar a la hora de RGPD, sea cual sea su situación, y que pueden llevarse a cabo de forma paralela. Es algo que nosotros solemos ver cuando trabajamos con clientes y suele coincidir que son más o menos a la vez los primeros pasos que las organizaciones tienen que llevar a cabo. Si echan un vistazo a la diapositiva, verán que es necesario involucrar a la alta dirección para que los recursos adecuados sean puestos a disposición del departamento encargado de crear un marco de gobernanza de privacidad. Y es la alta dirección quien además aprobará las políticas de protección que dictarán los objetivos generales, principios y valores que gobernarán la forma en la que la entidad trata los datos de carácter personal. Y esto es crucial. La alta dirección siempre tiene que estar a bordo en cualquier proyecto de estas características. Es posible, además, que necesiten nombrar un delegado de protección de datos o DPO por sus siglas en inglés y anoten que esta función no tiene por qué ser parte de la plantilla de empleados, sino que es algo que se puede establecer en base a un contrato de servicios si no dispone del conocimiento y habilidades necesarios o no dispone de presupuesto para contratar a una persona en plantilla. O incluso si su DPO requiere apoyo extra. Esto está incluido expresamente en el RGPD como una posibilidad y además es algo que se está dando con normalidad, ya que muchos son los que confían en consultoras expertas, como por ejemplo IT Governance para esta función. Debe realizar un inventario de datos y además completar un registro de actividades de tratamiento, lo cual es obligatorio bajo el reglamento, y realizar un mapeo extensivo de todas las actividades de tratamiento que se están llevando a cabo, haciendo un análisis teniendo en cuenta el flujo de información de principio a fin, y con ello conseguirán entender cuáles de dichas actividades se están cumpliendo actualmente con el RGPD y cuál es el riesgo actual, lo que señalará indirectamente medidas que tomar para subsanar dichas vulneraciones del reglamento y para las cuales para cuáles de ellas se necesitan una evaluación de impacto, ya sea futura o retroactiva. Todo esto que acabo de mencionar será identificado a grandes rasgos llevando a cabo lo que nosotros llamamos un gap análisis o análisis de deficiencias. Y es que nosotros cuando acudimos a clientes para realizar este ejercicio solemos encontrarnos con que el conocimiento acerca del estatus de cumplimiento normativo de su organización es en realidad mucho menos preciso del que ellos pensaban. Y el objetivo del gap analysis es el de encontrar todas las deficiencias
y diseñar, acorde a esas deficiencias encontradas, un plan de acción para ponerles remedio. Todo esto suele ir de la mano de una posterior auditoría del flujo de datos y evaluaciones de impacto cuando sean necesarias, lo cual complementamos muchas veces con workshops y sesiones educativas para formar además a los empleados. Y esto va a ser un primer paso crucial que os pondrá en el buen camino hacia el cumplimiento normativo. Todo esto debe ser complementado con la creación, como podéis ver ahí, un marco de cumplimiento de la privacidad para el cual tales políticas internas de protección de datos, un conjunto de documentos acordes al marco PIMS, por las siglas en inglés de Sistema de Gestión de Privacidad de la Información, para el que el primer estándar existente ha servido como base de IT Governance para desarrollar nuestro pack de documentación necesaria con todos esos documentos que son requeridos para disponer de un buen marco de cumplimiento de la privacidad. Y por último, mencionar, por supuesto, la necesidad de establecer un proceso interno de reporte de brechas de seguridad para ser capaces de cumplir con la obligación de notificación a las autoridades de control e interesados si se diera el caso. Y es crucial que los empleados sepan identificar dichos incidentes y entiendan exactamente cómo deben actuar en tal caso. Como he mencionado en esta última diapositiva, en IT Governance podemos ayudarles en todo lo relativo a la privacidad. Y, como podéis ver, existe un conjunto de productos que ya están disponibles en nuestra página web, por lo que, bueno, no dudéis en echar un vistazo. Muchísimas gracias, Alejandro. Con esto ha finalizado la presentación. Esperamos que todas las indicaciones hayan sido del agrado de todos los participantes. Ahora damos comienzo al turno de preguntas y respuestas, que durará alrededor de 10 o 15 minutos. Para que este proceso sea ordenado, ya saben que sus micrófonos están silenciados, entonces deberán escribir sus preguntas en el cuadro de texto que aparece en sus pantallas. Damos unos segundos, unos minutos para que puedan escribir todo aquello que les haya surgido duda y Alejandro les responderá encantados. Bueno, pues veo que Luis pregunta por el DPO y sus funciones, ya que sí que es verdad que no me he extendido demasiado en este punto, que además he mencionado en una de las últimas diapositivas. El DPO será según el RGPD, el DPO será de obligatorio nombramiento cuando el tratamiento lo lleve a cabo un organismo público. Este puede ser una autoridad local, como un ayuntamiento, por ejemplo. Cuando las actividades fundamentales requieran una observación habitual y sistemática de datos personales a gran escala. Y, por último, cuando las actividades fundamentales impliquen el tratamiento de grandes volúmenes de datos personales y datos sensibles o datos pertenecientes a las categorías especiales de datos, que, por cierto, son unos datos que están recogidos en el artículo 9 y que son datos como datos de la salud, datos genéticos o biométricos, datos relativos a opiniones políticas, creencias religiosas, etcétera, etcétera. Sepan que, por cierto, que la propuesta de la LOPD incluye una lista no exhaustiva de tipos de empresas que deben de nombrar un DPO y que es muy útil en comparación con el RGPD, que ya han visto que es muy general, con el propósito de abarcar el máximo tipo de empresas posibles y de seguir siendo un reglamento neutro. El responsable y el encargado deben implicar al delegado de protección de datos o DPO activamente, así que deben asegurarse de informar al delegado de cualquier iniciativa en la que estén trabajando que implique el tratamiento de datos personales de forma que él o ella puedan revisar los riesgos asociados y evaluarlos confrontándolos con los principios del reglamento para ayudarles a que dichas organizaciones aseguren que actúan de conformidad con el reglamento. Además, deben recibir el suficiente apoyo, tanto por parte del personal como en cuanto a recursos, así que esto podría implicar contratar a un analista
o a alguien que ofrezca su apoyo con las evaluaciones de impacto o emplear un juego de herramientas de mapeo de datos para que ayude a arrastrar el flujo de datos de la iniciativa que hemos comentado antes. Entonces, el DPO es una figura que tiene que estar muy respaldada por la alta dirección para que pueda llevar a cabo su trabajo de forma efectiva. Es una figura, además, que tiene un gran grado de independencia, con acceso directo al alto nivel, al nivel directivo superior, lo cual ayuda a asegurar que su concepto de la privacidad funcione adecuadamente en toda la empresa de pies a cabeza. Ocupar, y esto es muy importante, otro cargo si este genera un conflicto de intereses con su cargo de delegado de protección de datos que pueda afectar a su capacidad como DPO de actuar con el mencionado grado de independencia. Cualquier persona que ocupe uno de los puestos más altos de una empresa, de directores de tecnología de información o de seguridad de información, se entiende que podría ser un candidato inapropiado porque sus decisiones como director de seguridad de la información podrían afectar a su trabajo como DPO, aunque esto está un poco por ver cómo se interpreta por parte de los legisladores, ¿no? Entonces, también es importante saber que el DPO tiene que entender la ley, ya que deberá tener un conocimiento muy profundo de los reglamentos y de cómo implementar un marco de cumplimiento. Claro que esto no significa que el DPO tenga que ser un abogado de pleno derecho. No es un requisito que tenga que ser licenciado en Derecho o ser un abogado. Entonces, así por recapitular un poco, el DPO está fundamentalmente ahí no solo para informar y asesorar a la empresa para que mantenga sus cumplimientos, sino también, además, que no lo he mencionado y es importante, para actuar como punto de contacto entre las autoridades de control, como la Agencia Española de Protección de Datos, y trabajar en colaboración con ellas y ser un punto de contacto también con los interesados. Así pues, el DPO ha de tener unas determinadas habilidades. Desde luego debe tener conocimiento de la actividad empresarial, de los riesgos, del flujo de información de la empresa, debe saber si el riesgo se ha atenuado, conocer los controles que deben de estar implementados, etcétera. Por lo que, como veis, se trata de un puesto de gran importancia. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos llega otra pregunta desde Granada. Nos dicen que si nos puedes responder brevemente cuál es la diferencia o qué relación tiene el RGPD con la norma ISO 27001. Pues mira, es una muy buena pregunta, porque para empezar, bueno, también decir que no es obligatorio bajo el RGPD el tener esta certificación. Esto lo primero, no es obligatorio. Pero si recordáis los principios de protección de datos que os he mencionado antes, el principio número 6 indica que debemos tomar medidas técnicas y organizativas para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, y esto es precisamente lo que sí nos va a aportar la ISO 27001 y por lo tanto estaremos cubriendo las necesidades de nuestra organización, cumpliendo el principio de seguridad recogido en el artículo 5. Que de todas formas tengan en cuenta que el obtener esta certificación hoy quiere decir que usted cumple con los requisitos de seguridad hoy, pero no garantiza que la empresa siga cumpliendo con los requisitos de seguridad, ya que exige un ejercicio de monitorización y de mejora continua, y ahí es donde radica la dificultad. Perfecto. Nos llega otra más desde Madrid. Nos dicen buenas tardes. ¿En qué casos el consentimiento, no es el método de legitimación más adecuado? Bueno, la verdad es que ha habido bastante controversia y desconocimiento. Sobre todo yo he leído muchos artículos en Internet, como seguro que ustedes también lo habrán visto, que la verdad eran confusos, incluso contradictorios. Y es que el consentimiento, como hemos visto, es mucho más estricto ahora, y sí que surgen casos, por poner un ejemplo muy común, algo que normalmente las empresas no comprenden, lo cual es normal debido a lo que acabo de comentar,
Y es que el consentimiento, por ejemplo, no se considera como válido en el ámbito de un contrato laboral. Y esto es porque existe una relación de poder desigual entre el empleador y el empleado. Y por lo tanto, el consentimiento no es dado libremente, ya que el empleado necesita el trabajo. Y lo normal es que la base legal para el tratamiento de datos de un empleado sea intereses legítimos u obligación contractual. Precisamente para evitar ese desequilibrio de poder entre uno y otro que hace que ese consentimiento no se considere como libremente dado. Por decir un punto más que me viene a la cabeza, piensen que cuando ese servicio haya sido contratado por el usuario y sea absolutamente necesario para proveer la función o la funcionalidad principal de ese servicio, seguramente el consentimiento no va a ser lo más apropiado. Es decir, que si el tratamiento no puede funcionar sin tener el consentimiento del usuario, quiere decir que ese consentimiento no puede ser dado libremente, porque sin ese consentimiento no funcionaría ese servicio, por decirlo de alguna forma. Muchísimas gracias. Nos llega otra y dice, cuando es un organismo privado, pero que gestiona una residencia de ancianos pública, ¿sería necesario el DPO? Algo concreto sobre el DPO tal cual estabas antes. Cuando es un organismo privado, pero que gestiona una residencia de ancianos pública, ¿sería necesario el DPO? Pues realmente sería la residencia de ancianos la responsable de nombrar un DPO en este caso, según mi parecer. Evidentemente, como ya he dicho antes, el reglamento no nos obliga a nombrarlo en plantilla y puede ser externalizado. Si en este caso son ustedes los que están gestionando esta residencia de ancianos, ellos podrían por decirlo de alguna forma, confiar en vosotros, pero eso es realmente la decisión de la dirección de la residencia de ancianos, no la vuestra. Vosotros, como gestoría, no sé qué tipo de actividades estáis llevando a cabo, pero al margen de esto, podríais necesitar un DPO por otras cuestiones como el tipo de datos que estáis tratando, etcétera. Y para esto la verdad es que es muy difícil para mí evaluar si lo necesitan, pero sí que es verdad que si ustedes tratan no solo con esta residencia de ancianos, sino con muchas más y tratan datos de cientos de ancianos con sus enfermedades, con sus necesidades, etcétera, etcétera, pues como podrá comprender, es posible que ustedes necesiten un DPO en su organización. Fenomenal. Muchas gracias por responder. Otra más dice, en el caso de coordinación de actividades empresariales, ¿se podría considerar al cliente encargado de tratamiento ya que trata datos de los trabajadores? Te repito, en caso de coordinación de actividades empresariales, ¿se puede considerar al cliente encargado de tratamiento ya que trata datos de los trabajadores? La verdad es que no estoy entendiendo exactamente, Silvia, cuál es su pregunta, pero voy a intentar responderla. Normalmente, cuando un cliente contrata vuestros servicios, en ese contrato de servicios vienen establecidas pues, cuáles son los servicios que ellos quieren dar. Y para llevar a cabo para proveer vuestros servicios a ese cliente, normalmente es el cliente el que cede unos datos a vosotros, a vuestra empresa. Y entonces sois vosotros los encargados que tratáis datos en nombre de esa empresa que os está contratando a vosotros. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que necesitaréis tener, y normalmente este tipo de cosas además vienen reguladas en un contrato que es obligatorio entre responsables y encargados, acorde al artículo 28 del RGPD, y que es un contrato que precisamente sirve para dejar claras cuáles son las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes, tanto del responsable como del encargado.
Vale. Voy a leerte otra más. Dice, hasta ahora, si un usuario de una web se quería dar de baja, tenía la opción de darse de baja, pero no se eliminaba su perfil. Ahora debemos sustituir esa opción de darse de baja y pasar a eliminar cuenta. Pues mira, Sandra, creo que es Sandra la que hace esta pregunta. Es una muy buena pregunta porque esto, si volvemos otra vez a los principios del artículo 5, que como he dicho son, por decirlo de alguna forma, el corazón o el núcleo del RGPD, uno de ellos es el principio de limitación del almacenamiento. Y lo que quiere decir este principio es que cuando los datos personales que tratamos de personas ya no sean necesarios, siempre y cuando no exista una obligación legal, repito, debemos de eliminar esos datos. Por lo tanto, y en realidad esto es un principio que ya existía antes. Otra cosa es que al ser las sanciones administrativas, pues la verdad es que bajas o los reguladores, las autoridades de control ven poner muchas sanciones, pues no se hacía mucho caso, la verdad. El problema no es un problema, la verdad, es algo bueno que ahora todo sea mucho más estricto, lo que ocurre es que sea más importante. Entonces, en ese sentido, el principio no cambia. Pero para responder a tu pregunta, sí. Siempre que un usuario se da de baja de un servicio, ya no siendo tu cliente, por decirlo de alguna forma, ya no existe una relación entre vosotros y ese cliente. Por lo tanto, los datos que habíais recogido en un principio para proveer vuestros servicios a ese cliente ya no son necesarios porque ya no existe ningún servicio que dar a ese cliente porque ya no sigue siendo cliente. Por lo tanto, sí que deberíais de borrar dar de baja su perfil y borrar todos los datos que tengáis sobre esa persona que ya no sean necesarios. Puede darse el caso en vuestra situación en particular, que sí que los necesitéis por algún motivo que yo desconozca. O hay alguna legislación o norma específica de vuestra industria que os haga mantener esos por un periodo más largo de tiempo. Tenemos varias preguntas referentes al DPO. Esta es la última que voy a hacer sobre el DPO por cerrar este tema, pero solamente decirles que les vamos a hacer llegar todas las respuestas por email. No se preocupen, que todas serán contestadas. Solamente creo que no vamos a tener tiempo para contestar a todas las preguntas que nos están llegando. Muchísimas gracias por las preguntas que nos están haciendo. Esta en concreto, Alejandro, sobre el DPO, dice: ¿un despacho de detectives necesitaría tomar alguna medida de protección especial? ¿Necesitaría un DPO? Un despacho de detectives. La verdad es que es una pregunta que nunca me habían hecho y una situación que nunca me había planteado. Pero sí que me sirve y es importante para llamarles la atención. Y es que, en general, las leyes de privacidad y protección de datos, y en concreto el reglamento, están están escritas de forma neutra, aplicables independientemente de la industria en la que nos estamos moviendo. Es decir, los requisitos y los principios de la protección de datos van a ser aplicables independientemente de a qué se estén dedicando ustedes. En el caso de un despacho de detectives, esto va a depender, en lo relativo a su pregunta, si está en un DPO, esto va a depender del volumen de datos que ustedes estén tratando, los tipos de datos que estén tratando, cómo llevan a cabo esas actividades. Evidentemente, pues es un tema sensible y que ahora mismo no estoy al corriente de si está regulado como profesión. Sí que creo que, y perdone mi desconocimiento en cuanto a este tema, pero me suena desde hace un tiempo que sí que se está llevando a cabo. Por lo tanto, no sé cuáles son las normas específicas, pero como ya le digo, si usted cumple con cualquiera de esas tres condiciones que el reglamento establece para para tener que nombrar un DPO, usted va a tener que nombrarlo independientemente. En cuanto a la protección especial, que ya va un poco a margen del DPO, pues las medidas que tenga que tomar también tendrán que van a depender, como ya he dicho, de la naturaleza de los datos, del volumen de los datos que se estén dando. Y es que
una de las diferencias que hay en la directiva, y no sé si lo habrán notado, pero desaparecen las medidas básicas, medias o altas que la autoridad de control exigía a las empresas, precisamente porque, como he dicho, se tiene que pasar de un modelo reactivo a un modelo proactivo. Ahora es la empresa, la organización, el responsable es el responsable de qué medidas de seguridad son las apropiadas para cada tratamiento. Y esto es bueno, por un lado, de seguridad y esos requisitos van a estar más ajustados a protegernos a nosotros como personas en materia de privacidad. Sí que es verdad que, por otro lado, todo en España, en el que el tejido empresarial está en 90 y tantos % compuesto por pequeñas y medianas empresas que no tienen tantos recursos, pues dificulta el identificar cuáles son medidas, por lo menos hasta el día de hoy, en ese sentido. Vale. Yo creo que nos da tiempo a una más, por lo menos. Intentaré 2, pero creo que solamente nos va a dar tiempo a una más porque nos quedan 10 minutos. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se considera que el tratamiento de datos es a gran escala? Vale. Esta es una pregunta, no es una pregunta trampa, pero sí que es verdad que nos lleva de cabeza a los profesionales porque es imposible, la verdad, dar una respuesta precisa. No existe un número determinado de interesados o de personas a partir del cual se considere que ese tratamiento es a gran escala. Por lo tanto, esto es muy difícil. Yo creo personalmente, o mi opinión es que se debe de tener en cuenta siempre el caso específico de la empresa y como ya vuelvo al tipo de datos que se estén dando. Entonces, sí que es verdad que esto, si ustedes buscan las guías del grupo de trabajo de la 29, que ahora ha sido sustituido por el Comité Europeo de Protección de Datos, sí que mencionan que esto se pueden, desde un punto de vista, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? A ver, esta pregunta es un poquillo difícil. Esto puede entenderse tanto desde el punto de vista absoluto, pero también desde el punto de vista porcentual. Es decir, una empresa que está tratando datos de 1 millón, tiene una base de datos de 1 millón de usuarios, por un ejemplo, evidentemente eso se va a considerar a gran escala. Pero hay otras empresas, por ejemplo, vamos a poner un hospital en el que tiene 500 pacientes o vamos a poner 2.000 pacientes, ¿no? Que si lo comparamos con 1 millón de personas, pues podéis pensar, bueno, eso no es gran escala. Pero como forma parte de las actividades principales de un hospital, que es proveer salud, y los datos se están tratando precisamente para llevar a cabo ese servicio, esas 2.000 personas sobre las cuales se están tratando datos, 100% de las personas que están dentro de ese hospital. Y, por lo tanto, si lo miramos en términos porcentuales, se entendería que existe un gran volumen y que en ese caso sería a gran escala. Aunque es verdad que un hospital, por lo menos un hospital público, bueno, pues quizás tampoco sirva de muy buen ejemplo, pero un poco lo que quiero decir. De todas formas, Javier, le animo a que siga usted buscando y bueno, intentaré responder a su pregunta mejor por correo porque la verdad que es complicada y estamos todos un poco al tanto de este tipo de cosas. Quizás me sirva para deciros a todos que en general el cumplimiento normativo con el reglamento se trata de, al sentido común, intentar hacerlo lo mejor posible, todo poder demostrar que estamos intentando hacerlo lo mejor posible, porque hay muchos puntos del reglamento que todavía no están claros, no tenemos jurisprudencia, no hay casos todavía que nos guíen un poco. En muchos Estados miembros todavía no se han adaptado las leyes nacionales, incluso las autoridades de control no han sido provistas de y agencia española, que hasta hace unas no fue provista de esos poderes. Entonces, bueno, estamos tanteando un poco y viendo qué pasa.
Bueno, pues yo creo que nos quedamos ya sin tiempo. Como hemos dicho anteriormente, nos están llegando más preguntas que responderemos en las siguientes 24 o 48 horas a su correo. Todo se va a quedar respondido, no se preocupen por eso. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta aquí ha llegado el seminario web Resuelve tus dudas de RGPD. Esperamos que haya cumplido sus expectativas y que les haya resultado de utilidad. Solo recordarle que si les surge cualquier pregunta más, se la pueden hacer de manera directa a nuestro consultor en las siguientes 24 horas en el email atencionalcliente@itgovernance.eu. Muchísimas gracias de nuevo por su asistencia y feliz tarde. Gracias a todos. Gracias.